Hola, buenos días. Soy Emilio Vega de León, estudiante de doctorado de Educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y a continuación voy a realizar esta presentación para el Congreso Iberoamericano de Aprendizaje Mediado por Tecnología CIANTE, dentro de la temática de Educación a Distancia apoyada por recursos digitales, debate antes de la pandemia COVID. El título de este trabajo es el siguiente: Las familias al rescate de la educación primaria, la conectividad familiar, el modelo comunicativo y el modelo pedagógico durante el periodo de confinamiento en España. Como bien sabemos, partimos de una situación de pandemia mundial derivada de la crisis sanitaria del COVID-19, que ha llevado al confinamiento a una gran cantidad de países, entre ellos España, que tuvo lugar este confinamiento entre los meses de marzo y junio. Esto supuso asimismo el cierre de las escuelas en nuestro país, surgiendo así un tránsito de la educación presencial a la educación a distancia, en lo que se ha denominado en muchas ocasiones la enseñanza remota de emergencia. Esta situación derivó también en la improvisación docente de nuevas metodologías y nuevas propuestas para llevar a cabo esta educación a distancia, la aparición de nuevas necesidades por parte de los estudiantes y en todo este contexto surgió un papel totalmente importante y protagonista de las familias de los estudiantes para asegurar la educación de estos. Entre los objetivos que nos propusimos a la hora de realizar este trabajo, encontramos el objetivo principal, que es examinar la opinión de las familias de los estudiantes de la etapa de educación primaria sobre la situación del sistema educativo español como consecuencia del confinamiento sufrido durante el curso escolar 2019-2020, y entre los objetivos específicos encontramos identificar las situaciones a las que han tenido que hacer frente las familias españolas en la adaptación a la educación a distancia de sus hijos e hijas, examinar las propuestas educativas realizadas por el profesorado durante el periodo de confinamiento y analizar la situación vivida por el alumnado de la etapa de educación primaria en el confinamiento provocado por la COVID-19. En cuanto al método utilizado para esta investigación, se llevó a cabo una metodología mixta compuesta por características propias de la metodología cuantitativa y también por parte de la metodología cualitativa. Dentro de la metodología cuantitativa se diseñó un cuestionario que estaba compuesto por 20 preguntas de carácter cerrado que se contestaban mediante una escala tipo Likert, y 4 preguntas semiabiertas en la que se daban varias opciones para obtener una respuesta. La muestra total que se obtuvo fue de 1.228 familias y el programa que se utilizó para analizar todos estos datos y gestionar toda la información fue el programa estadístico SPSS en su versión 25 para Windows. En cuanto a la metodología cualitativa, se llevó a cabo una entrevista semiestructurada que estaba formada por 11 preguntas de carácter semiabierto. Estas fueron realizadas mediante llamada telefónica y se contó con una muestra total de 10 familias. Tanto el cuestionario como la entrevista semiestructurada, se categorizaron o se ordenaron en torno a 3 categorías: conectividad familiar, que se refiere a la capacidad de las familias a dar acceso a los determinados a las determinadas plataformas de aprendizaje online. También la categoría modelo comunicativo, que es el tipo de comunicación que el personal docente propuso para que se realizase entre el profesorado y las familias, entre el profesorado y los estudiantes, así como la comunicación entre los estudiantes. Y por último, el modelo pedagógico, que está compuesto por 3 subcategorías: las tecnologías digitales, que es la capacitación del personal docente para hacer uso de estas
nuevos entornos de aprendizaje online y la capacitación de los estudiantes para enfrentarse a un aprendizaje a distancia. En cuanto a la subcategoría propuesta curricular, se refiere a la valoración que hacen las familias sobre la propuesta realizada por los maestros de la etapa de educación primaria. Y otras impresiones se refiere a nuevas ideas que surgen a raíz de este periodo de educación a distancia por el durante el periodo de confinamiento. Pasando ya al análisis de resultados, vemos en primer lugar el análisis factorial exploratorio que realizamos. En primer lugar, vemos que la prueba KMO nos daba una valoración bastante positiva para realizar este tipo de estudio y en el segundo cuadro vemos cómo se nos quedó factorizado nuestro instrumento en torno a 5 componentes principales, concordando los ítems con cada una de las categorías y subcategorías que habíamos prediseñado. Avanzando de una manera paramétrica, vamos a ir viendo cada una de las categorías y subcategorías. En primer lugar, la conectividad familiar. Vemos que la valoración está por encima del valor medio 2, lo que quiere decir que las familias se consideran bastante autosuficientes o se autoconsideraban de una manera positiva a dar conectividad a sus hijos, accesibilidad a sus hijos para realizar la educación a distancia. Como vemos, existen en el gráfico de barras, existe una diferencia bastante significativa entre las familias con un hijo y las familias con 2, 3 o más hijos. En cuanto a la conectividad familiar, siendo las familias con menos hijos la que mejor valoración obtienen en cuanto a su capacidad para ofrecer los medios necesarios para esta educación a distancia. En cuanto al modelo comunicativo, vemos que el valor medio se sitúa también por encima del 2. Esto quiere decir que se obtiene un valor adecuado en cuanto al modelo comunicativo propuesto por el personal docente. Las familias lo valoran de manera positiva y se encuentran también de nuevo diferencias entre diferentes agrupaciones. Vemos que las familias con hijos en colegios privados valoran mucho mejor el modelo comunicativo propuesto que aquellas familias con hijos en colegios concertados o colegios públicos. Esto se puede explicar de diferentes maneras, pero una manera fácil que podemos observar es analizando el tipo de comunicación de medios que se han propuesto para realizar esta comunicación. En cuanto a la comunicación entre profesor y estudiantes, en los colegios privados se ha utilizado mayoritariamente el Google Classroom y el correo electrónico, pero también medios como el Zoom o el Edmodo. Mientras que en colegios concertados y en colegios públicos ha destacado por encima del resto el correo electrónico. En cuanto a la comunicación entre estudiantes, hay que destacar que en los colegios privados la herramienta más utilizada o propuesta fue la herramienta Zoom o el Google Classroom de nuevo, o en los colegios concertados y públicos se obtuvo la valoración mayor en que no se había propuesto ningún tipo de herramientas. En cuanto al modelo pedagógico, analizando la subcategoría tecnologías digitales, vemos que la media está por debajo del valor 2. Esto quiere decir que las familias consideran o valoran de manera negativa la capacitación del personal docente y de los estudiantes al uso de estos nuevos entornos digitales para la educación. Vemos que de nuevo existen también diferencias significativas en cuanto a esta capacitación del personal docente y de los estudiantes, atendiendo al tipo de institución educativa al que se encuentran
inscritos los estudiantes. Los colegios de carácter privado son los mejor valorados por delante de los colegios concertados o los colegios públicos. En cuanto a la plataforma de aprendizaje propuestos, vemos que en los colegios privados la plataforma más utilizada ha sido el aula virtual y el Edmodo, mientras que en los colegios concertados y públicos la plataforma más utilizada ha sido los blogs de las páginas web de los centros educativos. En la subcategoría propuesta curricular vemos que la valoración media se encuentra en un valor 2,39. Esto quiere decir que las familias valoran de nuevo positivamente la propuesta curricular realizada por los docentes, encontrando de nuevo mejor valoración en los colegios de carácter privado que en los concertados o públicos. Por último, en la subcategoría otras impresiones, el valor medio se situó por debajo del valor 2. Esto quiere decir que las familias no valoraron bien esta subcategoría o no ofrecían una buena visión sobre los nuevos paradigmas que la crisis del COVID y el confinamiento habían supuesto en la educación. En cuanto al último análisis que se llevó a cabo, el análisis de correlaciones, nos pudo mostrar mediante la correlación de Pearson la existencia de correlaciones significativas entre la conectividad familiar y las tecnologías digitales y entre el modelo comunicativo y las tecnologías digitales. Esto quiere decir que cuanto mayor sea la valoración en cuanto a la conectividad familiar o el modelo comunicativo, mayor sería la valoración también en cuanto a las tecnologías digitales, en cuanto a esa categoría. Por último, en las discusiones que hemos podido obtener analizando todos los valores obtenidos a lo largo del análisis, podemos destacar las siguientes ideas. Durante la crisis del COVID-19, las madres del alumnado de primaria han mostrado una mayor implicación en el aprendizaje de sus hijos e hijas que los padres. Durante el periodo de confinamiento, las familias españolas han ofrecido ayuda pedagógica de manera generalizada a sus hijos e hijas. Las familias con menor número de hijos e hijas tienen mayor capacidad para ofrecer apoyo educativo y accesibilidad tecnológica. Durante la crisis del COVID-19 ha existido una buena comunicación familia-escuela. Las instituciones educativas privadas han ofrecido mejores modelos comunicativos que los centros públicos y concertados. Los centros educativos de manera general no han propuesto herramientas para la comunicación y la colaboración entre los estudiantes, siendo los colegios públicos y concertados los peor valorados. El profesorado no cuenta con unas competencias docentes adecuadas para el desarrollo de enseñanzas a distancia. El alumnado de educación primaria no tiene competencias digitales suficientes para afrontar autónomamente el aprendizaje a distancia. Y durante el periodo de confinamiento, el profesorado ha diseñado propuestas curriculares adecuadas a las situaciones de las familias y del alumnado. Estas son algunas de las referencias que se han utilizado a lo largo del trabajo y bueno, y aquí termina esta presentación. Muchas gracias y hasta la próxima.